Saludos cordiales, estimados participantes de la unidad curricular Fundamentos Económicos 2. Les conversa por acá la licenciada Auris Patiño Requena. Vamos a abordar la temática de la unidad 1 y la unidad número 2. Primeramente vamos a hacer un recorrido por el aula para que veamos exactamente cómo debemos acceder a nuestros módulos pedagógicos, ¿ya? Acá tenemos la asignatura que tenemos inscrita. Del lado derecho de la página tenemos unos recursos de apoyos para realizar sus trabajos académicos, sus tareas formativas. Primeramente tenemos los aspectos técnicos para la elaboración de trabajos escritos UBA de mayo del 2021, el manual de trabajo de grado, de pregrado de junio del 2022 y las resoluciones y reglamentos de estudiantil de la universidad. Asimismo, tenemos acá los libros de las líneas de investigación institucionales. Entonces, vamos acá a ingresar a la unidad curricular Fundamentos Económicos 2. Acá tenemos el bloque general, que consta de 4 botones. Este primer botón es foro de anuncio, el segundo botón es foro de dudas, el tercer botón es el de socialización y el sinóptico. En el de sinóptico, como su palabra lo indica, aquí podemos descargar y ver de manera detallada el contenido de las competencias que deberían ustedes alcanzar al finalizar el estudio de esta asignatura. Lo pueden descargar para poderlo guardar en su equipo de trabajo. Tienen unas referencias acá que se sugieren para ustedes ampliar los conocimientos dados. Si vamos atrás nuevamente donde están los botones, tenemos el botón de socialización para ustedes establecer comunicaciones entre los estudiantes que cursan la misma materia. El foro de dudas, que es muy importante utilizarlo también, y es el más expedito para comunicarse conmigo. Agregan un tema, aquí eh, ponen José Luis Pérez tiene la siguiente duda y colocan aquí su pregunta, su situación y la envían al foro de dudas y yo luego les daré respuesta. ¿Por qué es importante hacerlo por el foro de dudas? Porque la duda de José Luis Pérez puede ser la misma duda que tenga Manuel González y entonces todos nos ayudamos mutuamente. Luego tenemos el foro de dudas, que les agradezco que estén, el foro de anuncios, perdón, en el foro de anuncios, les agradezco que estén muy pendientes de este foro de anuncios. ¿Por qué? Porque acá pueden ustedes observar que tenemos gracias, todas las temáticas importantes para abordar durante el periodo académico que estamos cursando. Primeramente tenemos la bienvenida, luego el cronograma de encuentros síncronos, la invitación a este primer encuentro, la invitación de la semana que viene, el plan de evaluación de la asignatura y finalmente el listado preliminar de participantes. Es importante que este listado de participantes lo revisen de manera detallada y minuciosa, pues deben verificar la exactitud de sus datos personales. En caso de identificar algún error, deben notificarlo a través de la mensajería directa de esta aula para gestionar las correcciones pertinentes. Este proceso debe hacerse de manera individual. También tenemos acá, como podemos ver, el plan de evaluación de la asignatura. En este plan de evaluación podemos observar que lo tenemos en vínculo como un vínculo generado por eh, digitalmente y también lo tenemos en un archivo en PDF. Si yo hago clic sobre la imagen, puedo descargarlo directamente y puedo tener acceso al plan de evaluación. El plan de evaluación es claro, jóvenes. Tenemos las unidades de competencia. Acá tenemos dos.
La unidad uno dice, analiza los principios macroeconómicos del mercado con el fin de hacer uso eficiente de los mismos en las empresas. Esa es la primera competencia que deben ustedes alcanzar. La segunda es, interpreta la teoría del consumo, ahorro y la inversión para el desarrollo empresarial. La tercera competencia, corresponde a la unidad número 2, dice, analiza las diferentes variables que intervienen en la economía internacional con el fin de entender su repercusión en las empresas y la sociedad. Tenemos dos evaluaciones. Una primera evaluación es el cuestionario y una segunda evaluación es un ensayo argumentado. ¿Cómo lo vamos a evaluar? A través de una rúbrica interactiva. Cada evaluación tiene una ponderación del 50% de la nota final. Recuerden ustedes que este periodo académico inició el día de ayer, 10 de julio, y finaliza el próximo 1 de agosto. Es importante que se organicen, se planifiquen para cumplir con estos tiempos. Recuerden que este sistema educativo no tiene reparación, no tiene desvalidación de notas y es bueno que se organicen, como les decía al principio, para que todo finalice con éxito. Acá tenemos la actividad síncrona número 1, que corresponde al día de hoy, 11 de julio a las 3 de la tarde, y el próximo viernes 18 de julio también a las 3 de la tarde. Lógicamente, cuando nos vamos eh, a, a lo que es la sumativa del aula virtual, nos encontramos con los siguientes aspectos también. Eh, Sucede que a la hora de nosotros poder em, acceder a la aula virtual para eh, trabajar con las unidades que están acá configuradas, debemos abrir estas actividades sumativas y leer cuidadosamente las indicaciones. Vamos a proceder a compartirles la pantalla para que puedan ver lo que les estoy explicando. Fíjense, una vez que salimos del foro de anuncios, tenemos más abajo, en el bloque general, las invitaciones a cada uno de los encuentros síncronos. Si yo hago clic sobre las invitaciones, voy a encontrar directamente el enlace para poderme conectar. Allí les aparece escrito la hora y la fecha del encuentro y mi nombre. En la unidad 1 van a poder encontrar modelos de bancos de preguntas. Y acá tenemos la sumativa número 1, que consiste en un cuestionario. Este cuestionario, como les decía al principio, evalúa la unidad 1 y la unidad 2 de esta asignatura. Tienen desde el día jueves, o sea, desde el día de ayer, hasta el próximo viernes 1 de agosto para poder realizar este cuestionario. Y como les decía en un principio, lo que tienen que hacer es organizarse y programar su tiempo para que culminen con éxito estas actividades. Este propósito de este cuestionario es que demuestren los conocimientos de la unidad 1 y 2 para resolver estas preguntas relacionadas con el análisis de los principios macroeconómicos del mercado a fin de hacer uso eficiente de los mismos en las empresas, además de interpretar la teoría del consumo, el ahorro y de la inversión para el desarrollo empresarial. En las instrucciones para realizar este cuestionario tenemos que deben consultar el material de apoyo previo al momento de responder el cuestionario y consultar todo el material que tienen aquí en el aula y en la bibliografía sugerida y los videos que están subidos al curso para que se preparen adecuadamente para responder el cuestionario con éxito. Van a leer cuidadosamente cada pregunta
para asegurar que asegurarse de leer cada pregunta con atención y comprender completamente lo que nos están preguntando antes de seleccionar la respuesta correcta. Si no comprende una pregunta, se puede perder tiempo valioso tratando de adivinar la respuesta. Administrar el tiempo de manera efectiva. Es importante administrar el tiempo de manera efectiva, pues tienen una hora límite para hacer el cuestionario. No gastar demasiado tiempo en una sola pregunta, ya que esto puede impedir que se llegue a responder el resto de las interrogantes. Van a revisar las respuestas antes de enviarlas. Si hay tiempo disponible, es recomendable revisar las respuestas antes de enviar el cuestionario. De esta manera, pueden detectar errores o inexactitudes en las respuestas y corregirlas para enviarlas. Em, fíjate que, eh, o fíjense que en caso de equivocarse, la plataforma virtual les va a permitir 2 intentos más. Para tener éxito, primero debemos creer que podemos hacerlo. Su tutora, especialista, Auris Patiño Requiere. Acá pueden hacer clic y ver previamente el cuestionario y luego proceden a responder. Luego ya le quedarían 2 intentos más para responder el cuestionario, pero con preguntas diferentes. Cada vez que hagan clic, se van a generar preguntas diferentes. Entonces, la unidad número 2 la vamos a dejar dentro también de este mismo cuestionario y abarca lo que es la teoría del consumo, ahorro y de inversión. Aquí tenemos un material de consulta muy bueno y acá también lo tienen que pueden abrirlo y descargar este material. En la unidad 3 tenemos un ensayo argumentado que corresponde a la unidad sumativa número 2. Dentro, si ustedes hacen clic aquí, van a encontrar todas las aplicaciones de lo mismo. Pero, como eso corresponde para la próxima encuentro síncrono, vamos a darlo todo hasta acá y vamos directamente entonces a la presentación que con mucho cariño les preparé para estas actividades. Acá tenemos eh, lo que es el análisis macroeconómico. Ajá. La macroeconomía es esencial para comprender el funcionamiento global de una economía, en este caso de un país o de los países. Este análisis se va a centrar en estudiar indicadores claves como el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, utilizando métodos precisos para medir la renta nacional y su distribución sectorial. Vamos a explorar cómo la macroeconomía sirve como herramienta para la toma de decisiones informadas, promoviendo el crecimiento económico y el bienestar social. Se van a analizar los diferentes indicadores y métodos utilizados para medir la renta nacional. ¿Cómo podemos utilizar la macroeconomía como herramienta analítica? Se distingue por su enfoque en variables agregadas como el Producto Interno Bruto o PIB, la tasa de inflación, el nivel de desempleo y la balanza de pagos. Su propósito u objetivo es desentrañar la relación que existe entre las variables y su impacto en la salud económica de un país. Al comprender estas dinámicas, los gobiernos y los responsables de las políticas económicas pueden tomar decisiones informadas, objetivas y estratégicamente señaladas para impulsar el crecimiento económico y la estabilidad de un país. ¿Cuáles serían estas variables agregadas? En primer lugar, tenemos el Producto Interno Bruto o PIB, la tasa de inflación, el nivel de desempleo y la balanza de pago. ¿Cuál es el objetivo principal de la macroeconomía como herramienta analítica? Comprender la interacción o relación entre las variables que acabamos de mencionar, impulsar el crecimiento económico y promover la estabilidad y el bienestar social. También tenemos acá que entre los indicadores macroeconómicos clave eh, son números o estadísticas que evalúan la salud y el desempeño de una economía. Entre las
datos más relevantes se encuentra el Producto Interno Bruto, la tasa de inflación, la tasa de desempleo y la balanza de pago. El Producto Interno Bruto total de los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo específico se calcula a través de eh, cálculos numéricos debidamente probados y estandarizados para hacerlo lo más objetivo posible. La tasa de inflación refleja el aumento generalizado de los precios. La tasa de desempleo indica el porcentaje de la población activa sin empleo. La balanza de pago no es más que registrar las transacciones económicas del país con el resto del mundo. Acá tenemos estos símbolos que generalmente se identifican en estas variables para hacer de ellas estudios analíticos. Acá tenemos los métodos de medición de la renta nacional. Primeramente, tenemos el método del gasto, donde se suma el gasto total de ese gobierno o de ese país, de ese entorno. Se suma también tenemos el método de ingreso, donde se suman todos los ingresos que caen a las arcas de ese país o al Banco Central de ese país. Y el método del valor agregado, que es la suma del valor añadido. Esta renta nacional se refiere al valor total de los ingresos generados en una economía. Estos tres métodos se utilizan eh, con el fin de establecer una balanza para evitar la doble contabilización y se observa si la producción está siendo rentable o no y si la economía de ese país está debilitada o está enferma. En el desglose la renta nacional por sector tenemos lo siguiente. Puede desglosarse por sectores económicos, el sector primario, el secundario y el terciario. El sector primario se refiere a todo lo que es la base de la pirámide, eh, a lo que es la agricultura, ganadería, pesca y minería. El sector secundario eh, abarca todo lo que es la industria manufacturera, la construcción y la energía. Y el sector terciario abarca los servicios como el comercio, el transporte, la educación y la salud. Cuando estos tres sectores económicos están en equilibrio, están en alza, están robustos, decimos que la economía de esta nación o de este país es saludable. ¿Cuáles son las implicaciones de la renta nacional por sectores? Eh, Cuando se analizan estos sectores económicos, se van a revelar eh, patrones importantes sobre la estructura y el desarrollo de la economía. Se identifican qué sectores son los principales motores de crecimiento y cuáles necesitan intervención y apoyo. Por ejemplo, un predominio del sector terciario, que es la cúspide de la pirámide, puede indicar una economía desarrollada orientada a los servicios, es decir, servicios del sector salud, educación, transporte, ¿verdad? Mientras que un sector primario fuerte puede ser característico de economías en desarrollo, con enfoque en los recursos naturales. ¿Por qué? Porque aquí comprende el sector minero, el agricultor, como lo vimos en la lámina anterior, la agricultura, producción de materia prima. Eh, Cuando identificamos los motores de crecimiento, estamos identificando los sectores que impulsan la economía. Y podemos ver aquellos sectores que necesitan apoyo sectorial, que requieren atención y que requieren estimulación para fomentar su crecimiento. En cuanto al análisis comparativo de los indicadores macroeconómicos, tenemos que en un país A, el Producto Interno per cápita, Producto Interno Bruto per cápita es de $50.000, por ejemplo, y en un país B es de 30.000, pero en el país A la tasa de inflación es del 2% y en el país B la tasa de inflación es 5%. Es decir, que el país B
su economía no es saludable. ¿Por qué? Porque tenemos un Producto Interno Bruto bajo y una tasa de inflación alta, por lo que algún sector de esa economía está descuidado o está desatendido. Y esto hay que buscar fortalecerlo y, para evitar que siga enfermando la economía y llevar a la población de ese país a pasar malos ratos. Aquí también pues, se puede ver que la tasa de inflación y la de desempleo, cuando suben, también enferman a un país. Y cuando el Producto Interno Bruto per cápita de cada país sube, quiere decir que tenemos un país con una economía saludable, donde la estrategia de los administradores, contadores y economistas es proporcionar información valiosa a los gobernantes o a los estrategas económicos para fortalecer la economía de esa nación, elevar el nivel de vida de su población y la eficiencia del mercado laboral. ¿Cuáles serían los próximos pasos para aplicar estos modelos de análisis macroeconómico? Este, este, este análisis comparativo por sectores ofrece información valiosa para tomar decisiones, que deben ser estratégicamente válidas y objetivas, donde se indican eh, estudios claves para medir la renta nacional. Se recomienda profundizar en los estudios de estos modelos macroeconómicos para predecir y comprender las dinámicas económicas de un país, de la salubridad de esa economía, así como analizar sus políticas que implementan sus gobernantes o las autoridades de ese país y su impacto en estos indicadores de los cuales hablamos al principio. Estos modelos macroeconómicos deberían predecir y comprender las dinámicas económicas y estas políticas económicas analizan el impacto de estos indicadores macroeconómicos. Eh, en una segunda lámina preparada para ustedes, tenemos acá que en la visión global de la economía, podemos ver que estas interacciones económicas, ya va, no sé dónde estoy, en la lámina, ajá, que en la teoría del consumo, el ahorro y la inversión, estas interacciones van a también de alguna manera a contribuir a la salubridad de una economía. Tenemos el consumo, el ahorro y la inversión. En el consumo se refiere al gasto en los hogares en bienes y servicios. El ahorro es la parte del ingreso que no se consume y está destinado para usos futuros. En la inversión comprende el gasto de las empresas en bienes de capital, como maquinaria y equipos, así como la construcción de nuevas instalaciones para producir más o mejores producciones también puede ser posible, ¿verdad? Entonces, la función del consumo describe la relación entre el ingreso disponible y el gasto de consumo. Refleja de la siguiente manera. C es el consumo, A es el consumo autónomo, B es la propensión marginal a consumir, que indica cuánto aumenta el consumo por cada unidad adicional de ingreso disponible, y YD es el ingreso disponible. Es una multiplicación que se realiza aquí. La propensión marginal a consumir es un valor que se encuentra entre 0 y 1, luego de haber hecho este cálculo. Perfecto. Vamos. ¿Cuál es la función del ahorro? La función del ahorro muestra la relación entre el ingreso disponible y el ahorro. Se deriva de la función de consumo y se expresa como
S es el ahorro, 1 menos B es la proporción marginal a ahorrar. Y también se encuentra entre valores de 0 y 1. La inversión. La inversión es crecimiento económico. Aumenta la capacidad productiva de una economía y de una nación o de una institución. ¿Cuáles factores deben de tomarse en cuenta para invertir? Las expectativas de beneficios futuros, las tasas de interés estimadas por los bancos centrales de cada nación y el nivel de demanda que se presente dentro de la población. También es importante tomar en cuenta los determinantes para realizar este consumo y este ahorro. El ingreso disponible se divide entre consumo y ahorro, y un aumento en el ingreso generalmente lleva a un aumento tanto en el consumo como en el ahorro. ¿Cuáles serían los determinantes del consumo? Ingreso disponible, riqueza, expectativas del consumidor y las tasas de interés. ¿Cuáles serían los determinantes de la inversión? Tasa de interés, expectativas de beneficio, impuestos y tecnología, en ese orden, ¿ok? ¿Cuál es la relación entre el ahorro y la inversión? En una economía cerrada, el ahorro total debe ser igual a la inversión total. En una economía abierta, la diferencia entre ahorro e inversión se refleja en la balanza comercial. En la visión global de la economía tenemos que la economía internacional, tenemos la teoría del comercio internacional y la balanza de pagos. Estos tipos de cambios que, que se habla aquí se refiere al valor de una moneda en el mercado, sea dólares, sea euros, bolívares, yenes, soles, ¿verdad? Lo que se esté manejando en el mercado internacional. Esto es crucial para mantener y comprender cómo actúan los países en el ámbito económico global cuando realizan sus transacciones entre sí. Eh, Cuando hablamos de economía global, nos referimos al sistema de interacciones económicas entre los diferentes países que componen el mundo. Esto incluye el comercio de bienes y servicios, flujos de capital, inversión extranjera directa y la migración. Esta visión global reconoce la interdependencia de las economías nacionales y cómo las políticas y eventos de un país pueden tener efectos significativos en otros. Si un país, por ejemplo, está en guerra, necesitará de mayor consumo de energía, eh, de invertir en armamento, por lo tanto, el país que pueda proveerles de petróleo, gas, electricidad y de este armamento, de alguna manera lo va a beneficiar esta guerra porque va a tener un alza en la venta de lo que él produce. Entonces, como dice bien, lo dice aquí, las políticas y los eventos en un país pueden tener efectos significativos en otros. Cuando hubo la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, los países de Latinoamérica se beneficiaron mucho, sobre todo aquellos países productores de petróleo, porque en estos países que estaban en guerra requerían de este vital mineral para generar energía. Entonces, es importante que nosotros también, como eh, países que somos pequeños y que no tenemos intervención a nivel de estas guerras, comprendamos que de alguna manera benefician a un país, pero por otro lado también nos influye negativamente. Si un país llega en estos enfrentamientos bélicos, llega a lanzar una bomba atómica o bombas de tipo químicos, eso puede afectar a una gran parte de la población, aun cuando no pertenezcamos al área de guerra. Recuerden ustedes que los mares todos se intercomunican, la brisa, el aire, todo lo compartimos a nivel de planeta y pueden también afectarnos a nosotros de alguna manera u otra. Entonces, no me queda más que invitarlos a realizar su cuestionario de manera consciente, estudiada, bien analizada, para que puedan tener éxito en sus respuestas y enviar correctamente todas sus preguntas respondidas al aula.
Recuerden una vez más que tienen 3 intentos para cumplir con esta evaluación y deben planificarse adecuadamente para que tengan todas sus actividades listas antes del 1 de agosto. Les habló la especialista Auris Patiño Requena. Aquí estamos a su orden. Saludos cordiales.